Y vamos directamente, vamos con Salvador Frausto, quien publica este texto originalmente, el texto en el periódico Milenio. Él es quien lo publica. Y pues gracias por la oportunidad de conversar, Salvador, aquí en Los Periodistas. Bienvenido. Alejandro, Álvaro, pues un gusto platicar con ustedes. Gracias por invitarme. Bueno, platicamos contigo, Salvador, en mayo, cuando tú publicas el reportaje, un primer reportaje sobre esta reunión, sobre la que nadie había querido hablar, y hasta ahora, el día de hoy, el ministro González dice, sí se llevó a cabo esa esa reunión en mi casa, pero yo no estaba. ¿Qué representa esta confesión del ministro González meses después de que tú la revelaste en Milenio? Sí, Álvaro, pues veía en la mañana que el ministro González Alcántara Carrancá reconoce que en su casa se realizó aquella cena privada entre Norma Piña, Alito Moreno, de al menos dos magistrados del Tribunal Electoral, a la cual estaba invitado. No llegó Santiago Krill, que era ya el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, una cena de carácter político organizada por la ministra presidenta Norma Piña. Ella organiza, ella manda los chats, los mensajes a través de WhatsApp para invitar directamente a las personas que se iban a reunir. Y lo que me cuentan de aquella cena, que nunca la desmintió, digamos, Norma Piña, la ha reconocido el ministro Alcántara, lo ha reconocido los dos magistrados electorales que estuvieron presentes, también han reconocido que estuvieron en esa cena. Y lo que me cuentan de aquellos días que lo publicamos en Milenio para acá, es que fue una reunión eminentemente política. Es decir, no solo hablaron de elegir presidenta del Tribunal Electoral, de que se apoyara a una de las magistradas para que fuera titular del Tribunal Electoral, sino que se habló de estrategia política, de cómo combatir la campaña de Claudia Sheinbaum y apoyar la campaña de Xóchitl Gálvez. Es decir, eran estos eventos que cada vez muestran menos eficacias de la democracia a puertas cerradas, de la democracia en lo oscurito, a la luz de las velas, entre unos cuantos otrora poderosos actores políticos influyendo en decisiones políticas importantes del país. Ese era el estilo de gobernar del PRI, del PAN y de los factores de poder en aquellos años, antes del 2018. La democracia a oscuras, la democracia tras las puertas, en cenas privadas. Eso, la elección del 2018 y de la del 2024 terminaron mostrándonos que no son eficaces, que fracasaron todas las narrativas que inventaron y que crearon en esas reuniones privadas, de las que, por cierto, Alejandro Páez también ha escrito sobre esas reuniones y cuál era la naturaleza de esas reuniones, Álvaro. Hay en la versión del ministro González, hay al menos un par de datos que no son creíbles o sobre los que tendría que abundarse. El primer dato es que él convierte su mansión, una mansión que pues debe tener servidumbre, debe tener a su familia habitando ahí, la convierte repentinamente en un Airbnb. O sea, se lo presta a la ministra Piña como un Airbnb porque no hay servicio dice él, en la Suprema Corte. Rarísimo, por un lado. Por el otro lado, también el dato de que es para reunir, provocar cohesión con los magistrados del Tribunal Electoral, porque pues siempre se pelean, ya sabes cómo se están peleando permanentemente, pero para eso invita a Alejandro Moreno Cárdenas y a Santiago Krill.
la versión también, Salvador, no sé qué opines, suena a mentiras. Total, actuó como una cabildera, Norma Piña, como cabildera de la coalición del PAN y el PRI. En aquellos tiempos, si recuerdan, se hablaba con insistencia de que iban a buscar desde el Tribunal Electoral analizar cómo se podía anular la elección. Es decir, eso era lo que se platicaba en esas reuniones, cómo anular la elección presidencial. Y por eso era importante juntar actores políticos del mismo bando, del polo de la coalición opositora, para tratar de analizar si era posible jurídicamente buscar alguna situación para anular la elección. Es decir, por ejemplo, si se impugnaban el 20% de las casillas, y estaríamos ante un escenario en el que jurídicamente podría ser viable anular la elección. Ahora, la elección fue tan holgada, 60 puntos para Claudia Sheinbaum, 27 para Xóchitl Gálvez, que los tomó por sorpresa. A ellos realmente, como les mintieron sus propias encuestadoras, las encuestadoras que contrataron, pensaban que iban a quedar más cerca, pensaron que iba a haber mayores irregularidades, pero ni siquiera se acercó, se asomó a una ventana de una elección que estuviera disputada. Entonces, los toma a ellos por sorpresa, no nos toma, digamos, a quienes seguíamos las encuestas serias, pues se veía una elección pues cantada, definida en favor de Morena y sus aliados. Esa circunstancia política en el tiempo de aquellas reuniones era distinta. Estaban tratando de incidir en la elección, estaban tratando y casi va a la par de aquella campaña, recuerdan, del narcopresidente y narcocandidata, donde otros actores, también empresarios vinculados a ellos y políticos, compraron bots argentinos porque estaban muy baratos. Es decir, incluso hay la sospecha de que desde Argentina les echó la mano Milei para bajar los precios de los bots. Estaban al 3x1 en esa época y inundan las redes de una conversación totalmente artificial. Los ciudadanos no estaban platicando sobre ese tema. Era una conversación artificial propia de nuestros tiempos, ¿no? Se comprobó en esos mismos días y después que fracasaron en su intento por incidir en la elección y antes al contrario. Yo creo que hay evidencias de que esas campañas negras terminaron favoreciendo a Morena y a sus aliados y exhibiendo a los representantes de la democracia en lo oscurito, que era el estilo del PRI y del PAN de repartirse el poder del 2000 al 2018, Alejandro. Salvador, después de que tú publicas el reportaje en mayo, en el que revelas precisamente esta cena de 5 meses antes del 12 de diciembre de 2023. A ti, alguien de la Suprema Corte te buscó, la ministra presidenta, para decirte, oye, no fue así, o sencillamente eso no existió, o lo que ocurrió fue sencillamente lo que todos vimos, un silencio absoluto por parte de los involucrados. Sí, hubo un mensaje indirecto que me hicieron llegar a través de amistades en común de que iban a desmentir la reunión, que la reunión no había existido. Sin embargo, fue un comentario, digamos, al que yo contesté: no hay manera de desmentir esa reunión. Están los chats, están los testimonios, y nunca desmintieron, es decir, nunca hubo un pronunciamiento formal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso, pues tenía y tengo más información sobre esa reunión y esas conversaciones que se dieron. Y sin embargo no lo fueron admitiendo, digamos, en los hechos. Los propios magistrados hablaron para Milenio Televisión en los días siguientes que publicamos esta investigación periodística, que nos tomó además bastante tiempo para corroborarla
con fuentes vivas y con fuentes testimoniales. Entonces, no hubo tal. El mismo Alito Moreno en su momento contestó vagamente que sí, que había habido esa reunión, pero no dio muchos datos, no dio muchas informaciones. Santiago Krill también se hizo como de la vista gorda, dijo que no lo recordaba haber sido invitado, pero finalmente pues es una reunión de carácter político en la que están involucrados dos personajes que son ahora protagonistas de la impugnación a la reforma judicial, que es la ministra Norma Piña y el ministro Alcántara, que es quien presenta este recurso para impugnar parcialmente y que será la reforma judicial y que será votado el próximo martes. Es decir, siguen peleando, son patadas de ahogados en una lucha política pues que perdieron ya hace mucho tiempo, y me parece que lo que estamos viendo son fuegos artificiales de un debate perdido, porque la legitimidad de la reforma judicial la da pues que el partido que tiene mayoría en las dos cámaras, diputados, senadores, en la mayoría de los congresos estatales, le dan la autoridad y la legitimidad democrática de un proceso que me parece muy interesante, porque se están ensanchando las vías de democratización del país. La democracia toca a la puerta de la Suprema Corte, del Poder Judicial, y eso sin duda es muy interesante y es contrario a la política de democracia a puerta cerrada, de democracia en lo oscurito. Porque ese es el otro tema, Salvador. Si no tienes la información, es decir, si no revelas tú en Milenio aquella reunión, simplemente se habría pasado, porque no tienen ningún interés de transparentar absolutamente nada nunca ese poder, simplemente habría pasado de largo, se habrían reunido, habrían planeado lo que siempre planean, sin ninguna consecuencia, porque es un poder opaco que opera como se le pega la gana, que si cometen una falta, ellos saben si se castigan o no. O sea, es una cueva el Poder Judicial, Salvador. Sí, exacto, se está transparentando. Nada más el hecho de que se vaya a poner a votación ciertos puestos obliga a lo que no veíamos antes. Es decir, los jueces jamás nos daban una explicación de por qué liberaron al Gober Precioso, por qué liberaron a tal narcotraficante, pero ese tipo de jueces no se van a poder presentar en la elección, porque no hace falta mucha ciencia para saber que en redes sociales, en medios de comunicación, se va a dar a conocer, a ver, se está postulando el que liberó al Gober Precioso, ¿quién quiere votar por él, no? O se está, los ocho, o qué va a decir en campaña, sí, yo liberé a un narcotraficante, o yo soy el que no le quiere exigir que pague sus impuestos, un empresario deudor poderoso, ¿no? Es decir, ese solo hecho va a democratizar, va a abrir y transparentar qué ocurre en la oscuridad del Poder Judicial. Entonces, eso es muy interesante. Pero otra cosa que a mí me llama la atención es el fracaso de las narrativas de la democracia a puerta cerrada, que tenían en estas reuniones que tú reseñaste, Alejandro, de los jueves, donde se reunían ciertos actores políticos y del Poder Judicial. ¿Qué narrativas crearon y fracasaron? Uno, que Xóchitl Gálvez era un fenómeno, ¿se acuerdan? Es un fenómeno, claro. Va a romper, no duró, el fenómeno duró unas semanas, ¿no? Y solo, igual, en las conversaciones de unos cuantos columnistas de Estado y después, no, vamos a ganar la mayoría del Congreso. Y ya vimos cómo quedó la mayoría calificada para Morena y sus aliados. No, va a ganar Taboada en la Ciudad de México porque las clases medias están muy enojadas. Pues Clara Brugada ganó de manera holgada y las clases medias votaron mayoritariamente por Clara Brugada en la Ciudad de México y mayoritariamente por mucho por Claudia Sheinbaum a nivel nacional. Todas estas narrativas fueron fracasando una a una. Ahora plantean esta reforma judicial como la muerte
otras narrativas. La muerte, se murió la democracia porque ganó. No sé si les ha tocado oír a comentaristas que hablan de la dictadura de las mayorías. Ah, caray, dictadura de las mayorías. Qué despistados deben estar, ¿no? Venció la democracia, ganó una coalición con muchos votos, han avanzado sus propuestas en el Congreso, y esta última embestida contra la reforma judicial me parece que va a terminar siendo anecdótica, que no habrá ningún tipo de crisis constitucional, ni mucho menos. Se resuelva como se resuelva, avanzará una manera de echar luz democrática hacia el Poder Judicial. Importante destacar este reconocimiento, por fin, casi un año después de que ocurrió esa cena, y que por más que él diga que no estuvo presente, pues el hecho de que se haya mantenido oculta revela el carácter torcido del conciliábulo en esta reunión en la casa, en la mansión del ministro González. Y finalmente da también la razón a quienes han impulsado la democratización del Poder Judicial. Estaban acostumbrados, como tú lo dices, Salvador, a este tipo de reuniones como a oscuritas, como aquella reunión que también se dio en la casa del secretario ejecutivo del INE, Jacobo Molina. Así es. A la que asistieron los presidentes del PRI, del PAN y del PRD, junto con Lorenzo Córdoba, en unos días antes de que resolvieran quitarles las candidaturas a gobernador, a Morón en Michoacán y a Salgado Macedonio en Guerrero. Es decir, servidores públicos del órgano electoral reunidos con los partidos, como en este caso la cúpula judicial reunido con los representantes de la oposición, uno presidente de un partido y el otro el coordinador de campaña, aunque no haya asistido. Por eso es muy relevante lo de hoy, Salvador. Sí, queda transparente, queda claro de que esas reuniones de los polos opositores, del polo opositor, había una convivencia y sigue habiendo una connivencia entre los dirigentes de PAN y del PRI, al menos ocho ministros de la Suprema Corte, varios exconsejeros electorales. Es decir, cuando se habla de independencia del Poder Judicial o de la supuesta independencia del anterior INE que presidían Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, eran parte interesada, ¿no? El INE aquel de Lorenzo y de Ciro Murayama jugó a favor de la oposición. El árbitro silbó faltas más contra la oposición, más contra Morena que contra la oposición. Está el ejemplo claro que pones, Álvaro, que cuando el Tribunal Electoral, en este caso, le quita las candidaturas de Guerrero y de Michoacán a Morena, estaba silbando de un lado, estaba jugando con un equipo, del mismo modo que estos 8 ministros renunciantes están jugando del lado de la oposición. No había tal independencia en el Poder Judicial, no había tal independencia en el Instituto Electoral, y me parece que los procesos democráticos abonan para que haya más luces, para que se empiecen a encender las luces de esa casa opaca que es el Poder Judicial y que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se vayan desmontando narrativas falsas. Otra narrativa divertida era, ¿se acuerdan que decían, van a elegir a los jueces por tómbola? Hija, tómbola. Por tómbola, ¿no? ¿Qué
qué descaro mentir así para analistas, ¿no? Es decir... bueno, de hecho, el ministro que lleva el chiste a Harvard, que provoca la risa en Harvard contra México, lo lleva con esa mentira, cuando habla lo de la tómbola. O sea, es él el que provoca una risa ahí en Harvard con una mentira, deliberadamente. Pues, bueno, pues esos son, ese es el Poder Judicial. Se han quemado con mentira tras mentira, y pues ya les resta muy poca credibilidad en esta medición que hacemos en Milenio con Milenia, que es usamos herramientas de inteligencia artificial para medir las conversaciones en redes sociales. El repudio a la Suprema Corte es de más del 75%, a los jueces de ese tamaño. El apoyo a la reforma judicial, por ejemplo, es casi del 60% de los internautas. El repudio a Norma Piña raya en el 80%, es decir, ¿cómo creemos que Alcántara o Norma Piña se podrían presentar a una elección? O sea, sería de risa loca. ¿Quién votaría por ellos? Solo que vaya Xochitl Gálvez a votar, y algún otro, ¿no? Pero ellos han construido su tumba política, han construido la tumba política de la oposición con estas elecciones. Reflexionaba hace unos días con nuestro amigo Julio Astillero de quién está enterado de la elección del PAN. Sabían que por estos días estábamos por elegir al presidente del PAN. ¿Quiénes son los que contienden? Y todos sabemos quién va a ganar, el señor, no la señora. Entonces el PAN prolongará por 80 y tantos años ser un partido que nunca ha puesto por elección a una presidenta y no se preocupan. Es decir, ni siquiera se interesan en abrir su elección. Nadie sabe quién va a ser. Va a ser un señor, uno ahí, el que contiende. Otro Marquito Cortés. Es decir, ellos han cavado su propia tumba y su descrédito, y me llama la atención en estas mediciones que he hecho con inteligencia artificial que la oposición está de retirada en las discusiones en redes sociales. Ya las redes sociales muestran solo a unos cuantos líderes de opinión opositores, que son más bien repudiados por las internautas, y como en estos días no están pagando muchos bots, ahorita está desierto, la oposición dejó desierto el campo de batalla, y con estos casi 900 jueces que ya renunciaron, están abandonando el campo de batalla en el Poder Judicial. La oposición está en una retirada pasmosa que da pena para los legítimos ciudadanos opositores. Los legítimos ciudadanos opositores carecen de líderes, y sus líderes están de retirada. Pues sí, Salvador. Pues muchas gracias por la oportunidad de conversar en este día viernes. Gracias, Alejandro. Álvaro, les mando un fuerte abrazo. Ha sido un gusto conversar con su audiencia. Igualmente, Salvador, muchísimas gracias. Gracias.